El símbolo de la libertad americana tiene un problema. Son demasiados. Eso dice el gobierno, o eso es lo que el gobierno quiere que creas, porque dependiendo de a quién le preguntes, los más de 70,000 caballos y burros salvajes que viven hoy en tierras federales del oeste de Estados Unidos son o una crisis ecológica que amenaza destruir ecosistemas frágiles en medio de sequías históricas, o el resultado de décadas de políticas diseñadas para favorecer a la industria ganadera a costa de un animal que se convirtió en símbolo nacional. Las dos versiones tienen datos reales detrás. Las dos tienen intereses reales detrás. Y en el medio, literalmente en el medio, entre los helicópteros que los persiguen y las organizaciones que los defienden, están los caballos, corriendo, como llevan corriendo en este continente desde antes de que existiera cualquiera de las dos versiones del problema. Eso es lo que vamos a ver hoy. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que empezar con un número: 70,000. Esa es la estimación actual del Bureau of Land Management, el BLM, el organismo federal que administra las tierras públicas del oeste americano, sobre la cantidad de mustangs y burros salvajes viviendo libres en ese territorio. Más de 70,000 animales en Nevada, Utah, Wyoming, Colorado, Oregon, Montana y otros estados del oeste. El BLM dice que esas tierras fueron diseñadas para soportar aproximadamente la mitad de esa cantidad. Y aquí está el primer dato que cambia el tono de toda la conversación. La población de mustangs puede crecer entre un 15 y un 20% anual. Eso significa que un rebaño puede doblar su tamaño en menos de 5 años. Sin intervención, el número no se estabiliza solo. Los predadores naturales que históricamente controlaban parte de esa población, lobos, pumas, osos, desaparecieron o quedaron en números insuficientes en la mayoría de las regiones donde viven los mustangs. La presión de selección natural que mantenía el equilibrio fue eliminada por el mismo proceso de colonización que trajo y dispersó a los caballos en primer lugar. O sea, el problema que el gobierno intenta resolver hoy fue creado, en parte, por decisiones del gobierno de décadas anteriores. Eso, por sí solo, ya es raro. Pero para entender por qué la situación se volvió urgente ahora específicamente, hay que hablar del agua. El oeste de Estados Unidos lleva años en sequía. No sequía estacional, sequía estructural, del tipo que los climatólogos describen como el nuevo estado base de la región: Nevada, Utah, Wyoming, Colorado, menos lluvia, menos nieve en las montañas, menos agua llegando a los valles en primavera, pastizales que se reducen, fuentes que se secan. Cuando hay demasiados animales para poca comida y poca agua, la cadena de consecuencias es concreta y documentada. La vegetación desaparece más rápido de lo que puede regenerarse. El suelo queda expuesto. La erosión se acelera. Las fuentes de agua que todavía existen son sobreexplotadas, deteriorando la calidad del agua y destruyendo el hábitat de las especies que dependen de ellas. Y los propios caballos, los que supuestamente se están protegiendo al no intervenir, empiezan a mostrar signos de subnutrición en los periodos más críticos del año. Los gestores ambientales que trabajan en campo lo documentan con regularidad. No es proyección teórica, es lo que están viendo en territorios específicos. Y aquí es donde la guerra que nadie llama guerra empieza a complicarse. Porque ese mismo argumento, demasiados caballos, ecosistema al límite, es el argumento que la industria ganadera ha usado durante décadas para presionar al BLM a reducir los rebaños salvajes. Es una coincidencia que los intereses del argumento ecológico y los intereses económicos de los ganaderos apunten exactamente en la misma dirección. Pues eso es lo que los defensores de los mustangs llevan años preguntando. Sin obtener una respuesta satisfactoria, la operación se llama Gather, recolección. Helicópteros de bajo vuelo que persiguen manadas durante kilómetros, canalizándolas hacia corrales temporales. El sonido de los rotores sobre el desierto. Los caballos corriendo a velocidades que su cuerpo no debería sostener por tanto tiempo. Potros que caen. Estructuras sociales construidas durante años destruidas en horas. El garañón en un corral, las yeguas en otro.
los jóvenes separados del grupo que era su única referencia. El BLM anunció recientemente una meta de remoción de más de 14.000 animales en diferentes regiones del oeste. 14.000. Las imágenes de esas operaciones, que activistas documentan y distribuyen con una consistencia que el BLM no puede controlar, generan una reacción pública predecible. Indignación, peticiones, recaudación de fondos para organizaciones que litigan contra cada nueva operación. Y no es solo emotividad. Hay documentación concreta de animales lesionados durante las persecuciones, de potros que no sobreviven el estrés, de caballos que mueren en los corrales de contención durante las primeras horas después de la captura. Eso no lo niega el BLM. Lo clasifica como consecuencia aceptable de una operación necesaria. La pregunta, y es una pregunta legítima, no retórica, es quién tiene la autoridad para decidir qué consecuencias son aceptables y para quién. Aquí es donde la historia se complica de maneras que ninguno de los dos lados del debate quiere reconocer abiertamente. Los ganaderos tienen un argumento que no es falso. Las mismas tierras federales donde viven los Mustangs son arrendadas al sector ganadero para pastoreo de ganado bovino y ovino. Ese arrendamiento es legal, tiene décadas de historia y genera una economía real en comunidades rurales del oeste. Los ganaderos pagan por ese acceso y dependen de él. Cuando los rebaños salvajes consumen recursos que los contratos de arrendamiento asignan al ganado, la competencia es directa, no es abstracta. Un rancho familiar que pierde pastizales por el crecimiento de un rebaño de Mustangs enfrenta consecuencias económicas concretas. Su argumento merece ser escuchado con seriedad, y al mismo tiempo, los defensores de los Mustangs tienen un argumento que tampoco es falso. El ganado bovino consume recursos hídricos y vegetación en proporciones que superan el impacto de los caballos salvajes. Hay estudios que respaldan eso. Las capacidades de carga del ecosistema que el BLM usa para justificar las capturas fueron calculadas con criterios que, argumentan los activistas, favorecen sistemáticamente al sector ganadero. Los números que el gobierno usa para cuantificar el exceso de Mustangs, cuántos son objetivos y cuántos son el resultado de presiones políticas de la industria ganadera sobre el BLM. Esa pregunta no tiene una respuesta limpia. Y el BLM no tiene incentivos institucionales para responderla con transparencia. La guerra que nadie llama guerra no es entre caballos y ecosistemas. Es entre intereses económicos, símbolos culturales y agencias de gobierno que intentan gestionar una contradicción que lleva décadas sin resolverse. Hay algo que casi nadie menciona en este debate porque no tiene el impacto visual de un helicóptero persiguiendo una manada, pero es posiblemente el aspecto más revelador de todo el sistema. Después de la captura, ¿qué pasa con los caballos? El BLM tiene un programa de adopción. Los caballos capturados se ofrecen al público para ser adoptados como animales de trabajo o compañía. El programa existe desde hace décadas y ha colocado a miles de animales. Pero hay un problema estructural que el propio BLM reconoce en sus reportes. La demanda de adopción no alcanza la oferta de capturas, mucho menos la alcanza. El resultado es que decenas de miles de Mustangs capturados viven actualmente en instalaciones de confinamiento a largo plazo, corrales y pastizales privados financiados por contratos federales, porque no hay a dónde más llevarlos. El costo de mantener esos animales es enorme. El BLM gasta actualmente más de la mitad de su presupuesto total para el programa de Mustangs en el mantenimiento de animales ya capturados y confinados, centenas de millones de dólares anuales, financiados por contribuyentes americanos, para mantener en confinamiento a animales que fueron removidos de tierras públicas para aliviar la presión sobre esas mismas tierras públicas. La lógica del sistema, expuesta así, es difícil de defender, y sin embargo sigue funcionando, porque cambiar el sistema requeriría que distintos grupos, con intereses contradictorios, llegaran a acuerdos que ninguno de ellos tiene incentivos para hacer. Espera, porque hay algo más, y es la parte que el debate político normalmente ignora,
porque complica la narrativa de todos. Existe una pregunta científica real detrás de todo esto, una que no está resuelta, y que, dependiendo de cómo se responda, cambia fundamentalmente quién tiene razón sobre qué son los Mustangs. La narrativa estándar dice que los caballos son una especie introducida, que los ancestros del Mustang fueron traídos por los españoles en el siglo XVI, que en ese sentido son, biológicamente, no nativos en América del Norte. Ese argumento sustenta gran parte de la posición de quienes los clasifican como problema ecológico, una especie introducida, compitiendo con fauna nativa, el mismo modelo que aplica a los cerdos salvajes o la carpa invasora. Pero hay investigadores que cuestionan esa clasificación. Los ancestros del caballo moderno evolucionaron en América del Norte. Aquí, en este continente, durante millones de años, cruzaron el puente terrestre de Bering hacia Asia y Europa hace aproximadamente 10.000 años y se extinguieron en América, por razones que todavía debate la paleontología, entre ellas el cambio climático al final del Pleistoceno y posiblemente la presión de caza de los primeros humanos que llegaban. Si eso es correcto, y los fósiles lo confirman con claridad, entonces los Mustangs no son una especie introducida en territorio ajeno, son una especie reintroducida en su tierra de origen. Regresan a un ecosistema donde sus ancestros existieron durante millones de años y que, en cierto sentido, fue formado en parte por su presencia. ¿Un nativo que regresó es un invasor? Eso no es una pregunta retórica. Es un debate científico activo. Y si la respuesta es no, si los Mustangs son, en términos evolutivos, más nativos de América del Norte que el ganado bovino que compite con ellos por las mismas tierras, entonces toda la arquitectura del argumento ecológico para justificar las capturas masivas se vuelve mucho más difícil de sostener. La guerra que nadie llama guerra no es solo sobre pasto y agua, es sobre a quién pertenece este territorio y cuánto tiempo hay que haber estado en un lugar para tener derecho a seguir estando. Hay una propuesta que ha ganado terreno en los últimos años y que intenta salir de la dicotomía captura o no captura. Control reproductivo, vacunas anticonceptivas aplicadas a yeguas en campo. El objetivo es reducir la tasa de nacimientos sin remover animales, sin destruir estructuras sociales, sin el estrés de las persecuciones con helicóptero. Los defensores de los Mustangs generalmente apoyan esta opción. Es más humana, dicen, menos disruptiva, más coherente con el objetivo declarado de preservar las manadas mientras se controla su crecimiento. Los críticos, incluyendo algunos dentro del BLM y representantes del sector ganadero, argumentan que es cara, logísticamente complicada en terreno remoto y que para rebaños que ya superan la capacidad de carga del ecosistema, reducir la tasa de crecimiento no resuelve el problema de la población ya existente. Ambos argumentos tienen fundamento técnico real. Lo que la discusión sobre anticonceptivos revela, más que cualquier otra parte del debate, es que existe tecnología para una solución más humana y que no se aplica a escala porque no hay consenso político para financiarla. El problema no es técnico, el problema es quién paga y quién cede. Personalmente, lo que me llama la atención de todo esto no es el número de caballos, ni el costo del programa, ni las imágenes de los helicópteros. Es lo que el debate revela sobre cómo tomamos decisiones sobre el mundo natural cuando hay dinero en medio. Porque hay algo categórico que los datos confirman. El sistema actual no funciona. No resuelve el problema de sobrepoblación de manera sostenible. No es fiscalmente viable a largo plazo. No es ecológicamente coherente, mientras el ganado comercial sigue usando las mismas tierras bajo condiciones más favorables. Y no es éticamente consistente si aceptamos que los Mustangs tienen algún tipo de estatus especial, ya sea como símbolo cultural, como especie nativa reintroducida o simplemente como animales con capacidad de sufrimiento documentada. Pero seguimos haciendo lo mismo, año tras año. Captura, confinamiento, costo, controversia, repetición. Porque cambiar el sistema requiere tocar intereses que tienen más acceso político que los caballos
y más recursos legales que las organizaciones que los defienden. La guerra que nadie llama guerra lleva décadas, y nadie que tenga poder real para terminarla tiene incentivos para hacerlo. Los Mustangs siguen corriendo, en Nevada, en Wyoming, en Oregon, en los mismos desiertos y montañas donde corrieron antes de que existiera ninguno de los argumentos que hoy se usan para justificar su remoción o su protección. No saben que son un símbolo, no saben que son un problema, no saben que hay un presupuesto federal para mantenerlos o para capturarlos o para inyectarles vacunas anticonceptivas desde un helicóptero. Solo saben lo que su biología construyó durante millones de años: moverse, buscar agua, mantener la manada unida, sobrevivir el invierno para llegar a la primavera. Si eso es libertad o es crisis ecológica, depende de quién responde la pregunta. Y esa respuesta invariablemente tiene menos que ver con los caballos y más que ver con lo que el que responde necesita que sean. Eso no lo va a resolver ningún gather, ningún helicóptero, ningún presupuesto federal. Lo que está en juego, en el fondo, no es cuántos Mustangs pueden vivir en el oeste americano. Es qué tipo de relación queremos tener con lo salvaje cuando lo salvaje interfiere con lo que consideramos nuestro. Y esa pregunta, esa sí, está lejos de tener respuesta. Si llegaste hasta aquí ya entiendes algo sobre este debate que la mayoría solo ve a través de las imágenes del helicóptero. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.